Bienvenidos, bienvenidas a Punto de Vista. Hoy trabajaremos Franja y Ruta de la Seda y la visita de Gustavo Petro a China. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda es una propuesta global de alto impacto, propuesta por China, liderada e impulsada desde el 2013. 10 años ya lleva esta iniciativa global que busca articular y fortalecer la alianza entre países para potenciar el comercio. En el 2015 se fusionan el proyecto de la Ruta de la Seda y el proyecto marítimo de la Ruta de la Seda, generando los BRI por sus siglas en inglés. El objetivo de la Franja y la Ruta de la Seda es construir un mundo abierto, interconectado, inclusivo y de desarrollo común. El proyecto de la Franja y la Ruta se centra en la construcción de una infraestructura vial, trenes, autopistas, puertos, pero también se centra como eje estratégico en la interconexión energética global. China se propone así también interconectar, generar una superred de conexión e interconexión de energías limpias. Ya son más de 140 países articulados a este proyecto global de la Franja y la Ruta, entre ellos 23 países latinoamericanos. Ya se han desarrollado y están en ejecución más de 3.000 proyectos que giran en torno a este gran ejercicio global de interconexión. Se espera, en últimas, que este proyecto facilite la interconexión, bajando los tiempos de transporte, potenciando el desarrollo económico y, sobre todo, generando bienestar para los pueblos. Aún estos beneficios y estas bondades que se expresan, también se tienen riesgos. Riesgos en términos de deuda, en términos de insostenibilidad y pagos, en términos de infraestructura varada, en términos de estabilidad con los países donde se desarrollan estos proyectos de infraestructura y también problemas de gobernabilidad y gobernanza en los territorios. Amigos de la Tierra advierte de los problemas ambientales que ya se vienen registrando en el desarrollo de este megaproyecto, pero también en materia del respeto de los derechos humanos y sobre todo el respeto de los derechos de los pueblos, de las comunidades que habitan los territorios por donde pasa esta infraestructura y también donde están esos minerales necesarios para una nueva etapa de energías limpias. Se hace necesario pensar en reformas gubernamentales y sobre todo pensar en la transparencia, en evitar que estos proyectos profundicen los problemas ya sabidos de corrupción. Del 24 al 26 de octubre, Gustavo Petro visita a China, una visita oficial, una invitación dirigida por el presidente chino Xi Jinping. Allí se acordaron entre las partes elevar dicha relación a un nivel de alianza estratégica, dando fuerza a 43 años de relaciones basadas en el respeto y la colaboración mutua. Colombia reconoció el principio de una sola China y asimismo reconoció a la República Popular China como única interlocutora y Taiwán como parte inalienable del territorio chino. Asimismo, las partes expresaron su preocupación por lo que viene ocurriendo al pueblo palestino e hicieron un llamado al respeto del derecho internacional y el cese de estas hostilidades. China, por su parte, elogió los esfuerzos de Colombia por la implementación del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre Colombia y la insurgencia de las FARC. Asimismo, Colombia felicita a China por este gran proyecto de la Ruta y la Franja y acordaron generar un equipo común para fortalecer la colaboración. Las partes se comprometieron a fortalecer el comercio y aumentar los niveles de importación y exportación entre las partes. Entre los acuerdos firmados está el protocolo de exportación de carne bovina colombiana a China. En el ámbito internacional, Colombia y China se comprometieron a fortalecer el multilateralismo, asimismo impulsar reformas a la Organización Mundial del Comercio y, por otra parte, fortalecer la relación China-CELAC.
Así, ambas partes acordaron trabajar por el desarrollo de una economía sostenible e inclusiva. A pesar de estos beneficios, se insiste en resaltar las tensiones geopolíticas que esto puede traer. Asimismo, resaltar la necesidad de la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de los pueblos y las autonomías regionales. Fortalecer la gobernanza territorial. Esto permitiría que las alianzas comerciales con cualquier país puedan caminar hacia el beneficio de la sociedad. Por supuesto que este tercer foro de la ruta y la franja de la seda, más la visita del presidente colombiano a China, con los acuerdos derivados de este encuentro bilateral, traerá consecuencias y tensiones geopolíticas y también generará reacciones del país del norte, de Estados Unidos y también de Europa. Entre las acciones diplomáticas podemos contar tal vez la reunión que se realizó en Estados Unidos entre los países de América Latina, Canadá y Estados Unidos para avanzar en los acuerdos que se habían llegado en el 2022 en la Cumbre de las Américas. El encuentro de los presidentes latinoamericanos en Estados Unidos y los encuentros posteriores bilaterales con Joe Biden ratifican el avance de los acuerdos de la Cumbre de las Américas titulado La Alianza por la Prosperidad de las Américas. Busca Estados Unidos, en últimas, repotenciar el Banco Interamericano del Desarrollo, generando nuevas líneas de crédito y nuevas alianzas para mantener el control de lo que ellos mismos han llamado en algunos momentos su patio trasero. Recordemos que hay una tensión geopolítica en mantener el control de la región frente a los avances comerciales de China y los avances políticos y comerciales de Rusia. Es clave entender este contexto. Asimismo, recordar que en el pasado los tratados de libre comercio con Estados Unidos han traído para la región serios problemas económicos, aumento de las desigualdades y de la pobreza. Se espera que los gobiernos de Latinoamérica actúen de manera razonable y escuchando las necesidades de sus pueblos antes de establecer nuevas alianzas que profundicen tal vez las desigualdades ya existentes. Es también menester de los pueblos estar enterados y manifestar su intención de mantener la autonomía y la soberanía de los pueblos frente al crecimiento económico y frente a las decisiones estructurales de sus países. Un genocidio televisado es como podríamos comenzar a dar información acerca de lo que ocurre en Gaza. Van 34 días desde el exterminio televisado por todos los medios masivos de comunicación, donde vemos miles y miles de personas que hoy están siendo bombardeadas por un Estado en concreto, Israel. Todo esto amparado en la última acción que comete el grupo Hamas el 7 de octubre del año en curso, donde asesinó a 1.200 personas y secuestró alrededor de 200. Pero esto da con la voluntad de un gobierno como el de Israel, o mejor, con una carta blanca para atacar de manera indiscriminada, violando todos y cada uno de los protocolos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos contra la población civil de Gaza. Al día de hoy van aproximadamente 11.078 civiles asesinados por el Estado de Israel. Dentro de esa cantidad de tiempo, aproximadamente son 4.506 menores de edad, sin incluir las mujeres, los ancianos y los enfermos. En este caso, se han violado, como lo indicaba, todos los protocolos que trae el derecho internacional humanitario. Todo esto se hace aupado, no solo por la OTAN, sino por Estados Unidos, que, como lo han dicho varios de sus gobernantes, consideran a Israel el mejor de los portaaviones en Medio Oriente. Vemos entonces cómo la respuesta de Israel acerca de los ataques de Hamas no es sino ocupar un territorio que ya venían pensando en ocupar. Han desplazado casi 1.200.000 personas del norte de Gaza y han confinado a todas estas personas en solamente algo alrededor de 53.000 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene Gaza. Y en este caso, no obstante, han dado las alertas, pocos espacios o minutos para que la gente, millones de personas se desplacen del norte al sur. Sin embargo, han bombardeado también ocupaciones del sur. Vemos entonces que las resoluciones de Naciones Unidas han sido bloqueadas en todo momento por parte de Estados Unidos.
ni la que se propuso en Brasil para un cese humanitario, ni las ayudas humanitarias. Válganos decir que el paso de Rafat, que es el único paso que tiene que ver con la frontera en Egipto, también es controlado por Israel. Y solo se ha abierto unos par de minutos para que ingresen ayudas humanitarias que en nada ayudan realmente al pueblo de Palestina. Es así entonces como se cae la mentira que ha venido plantando el Estado de Israel, pues ya van más de 150 muertos también en Cisjordania. Esto por parte de los colonos que han aprovechado la guerra para multiplicar no solo los ataques armados, sino las expulsiones al pueblo de Palestina. Entonces lo que vemos es que no estamos en presencia, como lo dicen los medios masivos, de ninguna guerra. Estamos en presencia de un genocidio que está tristemente siendo televisado. Cada día vemos masacres de niños, de hospitales. Nada más al día de hoy han bombardeado ya no solamente el hospital de Al-Ali, donde indicaron que había sido Hamas. Hoy también bombardearon el hospital de Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza, en donde por lo menos más de centenares de personas fallecieron con el ataque. Pero también está cercado el hospital de Al-Dak y el de Al-Ranciti, donde también fueron objetos de ataques armados porque están los tanques alrededor de estos hospitales. Lo que estamos viendo entonces es básicamente una estrategia del pueblo de Israel, o mejor, del Estado de Israel, para sacar a todo el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Incluso algunos de sus gobernantes han indicado que la postura es, luego de arrasar todo el norte de Gaza, pues también arrasar el sur y llevar a todo el pueblo de Palestina a carpas, al desierto del Sinaí. Vemos que la respuesta del sur global ha sido una respuesta, si bien políticamente diplomática, ha sido contundente en el entendido que se han roto relaciones diplomáticas. Colombia ha sido uno de los pioneros en cuanto a condenar el ataque que está teniendo ahorita el pueblo palestino. Pero si no hay una respuesta por parte de los entes internacionales con la fuerza vinculante suficiente para que el ejército y el Estado de Israel paren el genocidio, lo que vamos a seguir viendo ya no son 11.000, sino 30.000 o 40.000 muertos civiles frente al genocidio más grande televisado durante toda la historia del mundo. Vamos entonces a esperar cuáles son las reacciones de no solamente la comunidad árabe, sino también la reacción no solamente de China, de Rusia y de los estados africanos con relación a poder tener medidas que puedan impactar frente al Estado de Israel. Con relación al apartheid, que es uno de los ejemplos que podíamos anotar, lo que logró básicamente romper el apartheid fueron las sanciones económicas, es decir, los embargos, dejar de comprar armas y los boicot a las empresas que apoyan sobre todo a ese Estado de Israel. No es en contra del pueblo de Israel, que incluso ha sufrido genocidios igualmente. Es en contra del Estado de Israel, hoy en cabeza de gobierno, en cabeza de Netanyahu, pero partidos ultraconservadores que lo que están llevando es a una masacre literal de niños en Gaza. Esperemos entonces cómo van sucediendo los hechos y esperemos entonces que el mundo pueda abogar para que cesen las hostilidades con relación al Estado de Israel. Estaremos atentos entonces frente a los hechos que día a día vemos en la televisión. Superados los 20 meses desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia ha vuelto a lanzar misiles balísticos contra Kiev. Es la denuncia que se realizaba ayer por parte del presidente Zelensky de Ucrania. Vemos con asombro cómo hay una reducción, o por lo menos se anuncia una reducción de recursos por parte del Congreso de los Estados Unidos hacia la guerra en Ucrania. Y también cómo Borrell, desde Europa, indica que si esos recursos no llegan por parte de Estados Unidos, Europa tiene que ponerlos. Es decir, esa guerra sigue y va a estar cimentada sobre la base de los recursos de la OTAN, de esos países en Europa que hacen parte de allí, serían quienes financiarían básicamente entonces el avance de la guerra que ha llegado a un punto muerto. En estos 20 meses lo que hemos observado entonces es que ya no hay un avance
considerable ni de las tropas ucranianas ni de las tropas rusas, ni los unos para recuperar territorio, ni los otros para avanzar más. Lo que vemos es que se aproxima, o es lo que esperamos, no solamente una negociación de paz, en donde básicamente Rusia se retire de los territorios que han sido ocupados y esa parte o franja del Donbass pues continúe siendo lo que es el día de hoy, que es un territorio liberado, unos países que pueden considerarse así, pues porque han sido en este momento anexionados a Rusia, pero que se buscan su independencia. Y la ocupación de Crimea, que también es un punto estratégico o de honor que ha tenido Rusia. Esperamos entonces que pueda pararse la guerra, porque quien está sufriendo allí no es ni el gobierno ucraniano ni el gobierno ruso, sino la población, que es quien pone las bajas. En este caso entonces sentimos que el movimiento estratégico que está teniendo Estados Unidos en este momento está liado no solamente a Oriente Medio, en la guerra que tiene Israel única y exclusivamente contra la población civil en Palestina, sino también en el mar meridional de China, en donde también ha empezado a instigar una especie de alarma de nuevamente en Taiwán, lo que alarma, reitero, a China con relación entonces a poder desplegar su arsenal militar, y esto entonces angustia un nuevo lugar para una nueva confrontación que vendría para el año 2024. En este caso entonces esperamos que lo que se ha convocado con relación al presidente Petro y a diferentes actores de sentar en las Naciones Unidas no solamente y resolver no solamente el conflicto que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, sino también, y de contera, también resolver el territorio o lo que ocurre en el territorio de Gaza al día de hoy. Esperamos entonces tener buenas noticias y estar anunciando el final de las hostilidades con relación entonces a la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania.